Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para chismear un poquito, porque hoy tenemos un tema que arde. Y es que, como vieron en el título, vamos a hablar de un escándalo que involucra a dos de nuestros favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque esto es más que un simple chisme, es una montaña rusa de emociones, de lo que nadie vio, de la tristeza que se esconde detrás de las cámaras. Y créanme, la historia tiene tela de donde cortar. Para los que son nuevos por aquí, mucho gusto. Yo soy Tu Nombre y en este canal nos dedicamos a explorar todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, sobre todo en el universo de las series turcas que como nos encantan. Analizamos, comentamos, chismeamos y sobre todo, nos divertimos. Así que si te gusta este tipo de contenido, si te interesa enterarte de todo lo que pasa con tus actores favoritos, este es tu lugar. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te prometo que te vas a divertir. Bueno, sin más preámbulos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a destapar el supuesto colapso de Hande Erçel, el supuesto ojo y la supuesta conexión, con Kerem Bürsin. ¿Por qué digo supuesto? Porque en el mundo de las celebridades, y sobre todo en el de las redes sociales, la verdad a veces se distorsiona, se manipula, se exagera. Y a nosotros, como buenos investigadores que somos, nos toca desentrañar la madeja, analizar las pruebas y llegar a nuestras propias conclusiones. Pero, ¿por qué se habla de un escándalo? ¿Por qué este supuesto colapso? La verdad es una mezcla de factores, una tormenta perfecta que involucra rumores, especulaciones, declaraciones, y por supuesto el corazón de los fans. Y es que la relación de Hande y Kerem, que surgió en el set de Love is in the Air, fue una de las más queridas y seguidas por el público. Todos amábamos verlos juntos, esa química que tenían en la pantalla se trasladó a la vida real, y nos enamoramos, literalmente, de su historia de amor. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son un camino de rosas. Después de casi 2 años de relación, Hande y Kerem decidieron ponerle fin a su noviazgo. Y aunque al principio intentaron mantener una postura de cordialidad, los rumores de una posible infidelidad, de diferencias irreconciliables y de presiones externas comenzaron a circular por todos lados. Y ahí es donde entra el supuesto escándalo y el colapso. ¿Qué pasó exactamente? Según los rumores, y ojo porque esto es lo que hay que tomar con pinzas, Hande habría estado sufriendo mucho después de la ruptura. Se dice que la noticia la tomó por sorpresa, que le dolió profundamente, y que incluso llegó a entrar en un estado de shock. Algunos medios turcos especularon con que Hande se había recluido en su casa, que había dejado de salir y que estaba muy afectada emocionalmente. Ahora bien, ¿qué pruebas hay de todo esto? Pues la verdad, pruebas concretas, contundentes no hay. Pero sí hay indicios, detalles, que alimentaron las especulaciones. Por ejemplo, en algunas fotos y vídeos de la época, se podía ver a Hande con una mirada triste, con ojeras, como si no estuviera durmiendo bien. Y también sus publicaciones en redes sociales, que antes eran alegres y llenas de energía, comenzaron a tener un tono más reflexivo, más melancólico. Además, la prensa turca, que es muy aficionada al chisme, no paraba de inventar historias. Se hablaba de que Hande estaba devastada por Kerem, de que no podía superar la ruptura, de que estaba buscando consuelo en sus amigas y en su familia. Y claro, todo esto sumado a la presión de los fans, que no entendían por qué habían terminado, y a la curiosidad de los medios, creó un ambiente de especulación y morbo. Pero, ¿qué hay de Kerem Bürsin en todo esto? Pues, como era de esperarse, también se vio involucrado en el escándalo. Se rumoreó que él era el culpable de la ruptura, que había sido infiel, que no había valorado a Hande, que no la quería. Y por supuesto él también tuvo que lidiar con la presión de los fans, con los comentarios negativos en las redes sociales y con las preguntas insistentes de la prensa. Lo cierto es que tanto Hande como Kerem son muy reservados con su vida privada. No suelen hablar mucho sobre sus relaciones y siempre intentan mantener un perfil bajo. Pero en este caso la magnitud de la ruptura y el cariño que el público les tenía como pareja hizo que fuera prácticamente imposible escapar del escrutinio público. Y aquí es donde entra la tristeza que nadie vio. ¿Por qué? ¿Quién sabe realmente lo que sintieron Hande y Kerem después de la ruptura? ¿Quién sabe qué dolores, qué miedos, qué inseguridades vivieron en esos momentos? Los medios se enfocaron en el escándalo, en los rumores, en las especulaciones.
Los fans con el corazón roto solo querían saber por qué había terminado su historia de amor. Pero nadie se preocupó realmente por entender lo que estaban sintiendo ellos, los protagonistas. Y es que una ruptura amorosa es un proceso doloroso, independientemente de que seas una celebridad o no. Hay que pasar por un duelo, hay que aceptar la pérdida, hay que aprender a vivir sin esa persona. Y en el caso de Hande y Kerem, la presión mediática y la opinión pública seguramente hicieron que ese proceso fuera aún más difícil. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues primero que los rumores y las especulaciones sobre el supuesto colapso de Hande y la supuesta conexión con Kerem son eso, rumores y especulaciones. No hay pruebas contundentes que confirmen que Hande haya sufrido un colapso, o que Kerem sea el único responsable de la ruptura. Segundo, que la vida de las celebridades no es tan glamorosa como la pintan. Detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas, hay personas de carne y hueso con sentimientos, con problemas, con miedos. Y a veces la presión mediática y la exposición pública pueden ser muy duras. Tercero, que debemos ser más empáticos. Antes de juzgar, antes de criticar, antes de inventar historias, debemos ponernos en el lugar del otro. No sabemos lo que está pasando en la vida de las personas, y a veces nuestras palabras y nuestras acciones pueden hacer mucho daño. Pero, ¿qué pasó realmente con Hande y Kerem? Pues después de un tiempo, ambos rehicieron sus vidas. Hande ha seguido trabajando en su carrera como actriz, y ha tenido nuevos proyectos. Kerem también ha estado involucrado en nuevas producciones. Y aunque han mantenido sus distancias, han demostrado que pueden convivir en el mundo de la farándula sin problemas. De hecho, en algunas ocasiones, se han cruzado en eventos, y han demostrado respeto y cordialidad. ¿Significa esto que olvidaron su pasado? Probablemente no. El amor, como el desamor, deja huellas. Pero el tiempo cura, y las heridas cicatrizan. Y lo importante es que tanto Hande como Kerem han seguido adelante, han aprendido de sus experiencias y han seguido creciendo como personas. ¿Y qué hay de los fans? Pues los fans, por supuesto, siguen soñando con una posible reconciliación. Y aunque eso parece poco probable, siempre queda la esperanza. Y al final, lo importante es que Hande y Kerem sean felices, cada uno por su lado. Asterisco asterisco profundizando en el escándalo, análisis de los rumores y las reacciones asterisco asterisco. Pero esperen, que esto no termina aquí. Porque como buenos detectives de la farándula, necesitamos desmenuzar cada rumor, cada detalle, para entender realmente lo que pudo haber pasado. Y aunque no tengamos la verdad absoluta, sí podemos armar un rompecabezas más completo. Asterisco asterisco el colapso de Hande, realidad o exageración, asterisco asterisco. Como mencionamos al principio, la idea del colapso de Hande es lo que más ha resonado en los medios y en las redes sociales. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta palabra? ¿Realmente se trató de un colapso emocional, de una crisis profunda, o simplemente de un periodo de tristeza y adaptación a la ruptura? Para responder a esto, tenemos que analizar los indicios que mencionamos antes, pero también agregar algunos más. Asterisco 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 el cambio en las redes sociales asterisco asterisco es innegable que las redes sociales son un reflejo de la vida de las celebridades. Y en el caso de Hande el cambio fue notorio. Sus publicaciones dejaron de ser tan frecuentes, y cuando lo hacía, predominaban fotos y vídeos más introspectivos, con frases que aludían a la superación personal, a la reflexión y al aprendizaje. Esto para muchos fue una señal de que estaba pasando por un momento difícil. Asterisco 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 la apariencia física asterisco asterisco aunque no es un indicador definitivo, la apariencia física de una persona puede revelar mucho sobre su estado emocional. Como mencionamos, Hande fue vista con ojeras, con una mirada apagada, y en algunas ocasiones, parecía más delgada. Esto, sumado a la falta de actividad en eventos públicos, reforzó la idea de que se estaba recluyendo. Asterisco 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 las declaraciones de terceros asterisco asterisco en este tipo de situaciones, es común que surjan declaraciones de amigos, familiares o personas cercanas a la pareja. Si bien es difícil verificar la veracidad de estas declaraciones, sí ayudan a construir un panorama más completo. En el caso de Hande, algunos rumores apuntaban a que sus amigas la estaban apoyando mucho, que se habían volcado a cuidarla y a animarla. Esto podría indicar que estaba pasando por un mal momento. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco no podemos subestimar la presión que sufren las celebridades en estos casos.
Los medios de comunicación están siempre al acecho buscando la primicia, el titular que venda. Y en el caso de Hande, la prensa turca, conocida por su sensacionalismo, no dudó en inventar historias y en especular sobre su estado emocional. Esto inevitablemente contribuyó a aumentar la ansiedad y la angustia de la actriz. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que es muy probable que Hande haya pasado por un periodo de tristeza y de duelo tras la ruptura. Es algo natural y esperable. Pero, ¿se trató de un colapso? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí es seguro es que la situación fue magnificada por la prensa, por los fans y por la propia dinámica de las redes sociales. *** Kerem, el villano de la historia. Analizando las supuestas causas de la ruptura ***. Si el supuesto colapso de Hande fue el plato principal, Kerem Bürsin fue, inevitablemente, el centro de la polémica. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron variados, pero todos apuntaban a él como el responsable. ¿Qué se decía? Infidelidad Este es uno de los rumores más comunes en este tipo de situaciones. Se especuló con que Kerem había sido infiel, que había mantenido relaciones con otras mujeres mientras estaba con Hande. Este rumor, por supuesto, generó mucha indignación entre los fans, que no podían creer que su pareja favorita hubiera sido traicionada. Diferencias irreconciliables Otra de las versiones apuntaba a que las diferencias entre Hande y Kerem eran irreconciliables. Se hablaba de que tenían diferentes proyectos de vida, de que no se entendían, de que ya no sentían lo mismo el uno por el otro. Esta versión, aunque menos dramática que la de la infidelidad, también generó tristeza entre los fans, que veían cómo se desmoronaba su sueño de amor. Presiones externas Finalmente, se especuló con que las presiones externas habían influido en la ruptura. Se hablaba de que la fama, la agenda apretada, y la opinión pública habían desgastado la relación. Esta versión, aunque menos personal, también generó debate, ya que ponía en evidencia los desafíos que enfrentan las parejas de celebridades. ¿Qué tan creíbles son estos rumores? La verdad, es difícil saberlo. Como dijimos, no hay pruebas contundentes. Lo que sí es cierto es que en una relación, las causas de una ruptura son complejas y multifactoriales. No siempre hay un culpable claro. Y en el caso de Hande y Kerem, es muy probable que la ruptura haya sido el resultado de una combinación de factores. El impacto en los fans, entre la decepción y la esperanza Una de las partes más importantes de este escándalo es el impacto que tuvo en los fans. La pareja Hande-Kerem, como ya mencionamos, era muy querida por el público, y su ruptura generó mucha decepción y tristeza. Los fans, que habían seguido su historia de amor desde el inicio, se sintieron traicionados, desilusionados. Muchos se preguntaban por qué había terminado su relación, qué había pasado entre ellos. Y en las redes sociales, la polémica se desató. Comentarios a favor y en contra En las redes sociales, se multiplicaron los comentarios a favor y en contra de Hande y Kerem. Algunos defendían a Hande culpando a Kerem por la ruptura. Otros defendían a Kerem, tratando de entender las razones de su decisión. Y otros simplemente expresaban su tristeza y su decepción. Teorías y especulaciones Los fans, como buenos investigadores, comenzaron a crear sus propias teorías y especulaciones sobre lo que había pasado. Analizaban fotos, vídeos, declaraciones, buscando pistas que les revelaran la verdad. Y en muchos casos, sus teorías eran más elaboradas y complejas que las de los medios de comunicación. Esperanza de reconciliación A pesar de la decepción, muchos fans seguían soñando con una posible reconciliación. Creían que el amor entre Hande y Kerem era tan fuerte que podían superar cualquier obstáculo. Y en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de apoyo, de cariño y de esperanza. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que los fans son una parte fundamental de la vida de las celebridades. Que su apoyo, su cariño y su interés pueden ser muy importantes. Pero también que la presión de los fans puede ser muy fuerte y que a veces, sus expectativas pueden ser difíciles de cumplir. Más allá del escándalo, la reconstrucción de Hande y Kerem
Una de las cosas más importantes que podemos rescatar de esta historia es la capacidad de Hande y Kerem para reconstruir sus vidas después de la ruptura. Después de un tiempo, ambos lograron salir adelante y seguir adelante con sus carreras y sus vidas personales. Nuevos proyectos profesionales ambos actores se enfocaron en sus carreras profesionales. Hande protagonizó nuevas series y películas, demostrando su talento y su versatilidad. Kerem, por su parte, también participó en nuevos proyectos, mostrando su compromiso con la actuación. Nuevas relaciones ambos actores encontraron nuevas parejas, demostrando que estaban abiertos al amor y a rehacer sus vidas. Una relación de respeto aunque mantuvieron sus distancias, Hande y Kerem demostraron que podían convivir en el mundo de la farándula sin problemas. En eventos públicos se saludaron con respeto y cordialidad, demostrando madurez y profesionalismo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que después de una ruptura, es posible reconstruir la vida y seguir adelante. Que el tiempo cura a las heridas. Y que aunque el amor se acabe, el respeto y la amistad pueden permanecer. La importancia de la empatía y el respeto Finalmente es fundamental recordar la importancia de la empatía y el respeto en este tipo de situaciones. Detrás de las cámaras, detrás de las alfombras rojas, hay personas de carne y hueso con sentimientos, con problemas, con miedos. Evitar los juicios y las críticas antes de juzgar, antes de criticar, antes de inventar historias, debemos ponernos en el lugar del otro. No sabemos lo que está pasando en la vida de las personas, y a veces nuestras palabras y nuestras acciones pueden hacer mucho daño. Respetar la privacidad es importante respetar la privacidad de las celebridades y no invadir su espacio personal. Debemos entender que tienen derecho a vivir sus vidas y a tomar sus propias decisiones. Ser conscientes del impacto de nuestras palabras en las redes sociales, es fácil escribir comentarios sin pensar en el impacto que pueden tener en la otra persona. Debemos ser conscientes de nuestras palabras y evitar los insultos, las ofensas y las especulaciones. En resumen, el escándalo de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un evento que generó mucha controversia y debate. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, es importante recordar la importancia de la empatía, el respeto y la capacidad de reconstruir la vida después de una ruptura. Reflexiones finales y preguntas para la comunidad ***. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo ampliado. Hemos analizado a fondo el supuesto escándalo de Hande y Kerem, desmenuzando los rumores, las reacciones y las consecuencias. Hemos visto que aunque no tenemos la verdad absoluta, sí podemos armar un rompecabezas más completo. Quiero agradecerles muchísimo por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Son lo máximo. Y me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande realmente sufrió un colapso? ¿Creen que Kerem fue el culpable? ¿O creen que ambos sufrieron por igual? ¿Cómo creen que la presión mediática afectó a la pareja? ¿Creen que la reconciliación es posible en el futuro? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Compartan sus opiniones, sus análisis, sus teorías. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es muy importante para mí. Así me ayudan a seguir creando contenido, a seguir investigando, a seguir divirtiéndonos juntos. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen con más chismes, más análisis y más diversión. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao, chao.